Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta comisión que es Estrategias de Autogestión. Vamos a escuchar 10 ponencias, cerca de 10 ponencias, y cada expositor, cada expositora va a tener 7 minutos. Yo les voy a ir avisando, obviamente, y lo que les pido es a los oyentes, espectadores, que si hay preguntas las pueden enviar en el chat, y hacia el final de la comisión vamos a compartir esas preguntas. La idea es poder tener al final un espacio de intercambio, de debate y de también responder esas preguntas. En este caso vamos a empezar con la primera exposición, que está a cargo de María Sol Rassi, que es Nuevos modelos de producción, el camino hacia una nueva industria cultural. Así que María Sol, cuando estés, te cedo la palabra. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Ya puedo comenzar? ¿Comparto? Cuando quieras, sí. Les voy a compartir pantalla. Avísenme, ahí deberían estar viendo la... A ver, un momento. Ahí deberían estar viendo la presentación, ¿está bien? Perfecto, sí. Genial. Bueno, ¿cómo están? Es un gusto conocerles, encontrarnos aquí. Bueno, voy a estar hablando, bueno, perdón, mi nombre es María Sol Rassi, soy la coordinadora general de Cultura de Triple Impacto, y voy a hablar hoy sobre cómo construir una nueva industria cultural a través de un nuevo modelo de producción. Y en esta ocasión me parece como esencial traer un concepto que para nuestro modelo es muy importante, que es el de industria cultural heredada. Es la industria que hemos recibido y a la cual, sin entender muy bien por qué, nutrimos sistemáticamente a pesar de que no nos abre las puertas. La industria cultural heredada, que es una industria hegemónica, es un régimen de observación, apropiación y sistematización de prácticas artísticas, culturales y creativas, es decir, de todo aquello que nutre al espíritu humano, donde al encontrar y descubrir su valor de explotación se les invita poco cordialmente a un proceso exhaustivo de drenaje, absorción y estandarización, a través del cual las prácticas han tomado una forma óptima para volverse mercancías fácilmente comercializables. Mercancías de un solo uso, pasajeras, volátiles. Un proceso donde se les extrae la identidad, la unicidad del espíritu, los significantes, los mensajes. La industria cultural heredada es esta, la de los grandes productores, negociadores, empresarios, empresas, fábricas, rondas de inversores, predicciones de mercado, dinámicas violentas, machismo, explotación y marginalización. Es la industria que nos dieron y nadie nos preguntó si la queríamos. Es un régimen que estructura las formas de producción, reproducción y consumo, y lo hace a través de formas artístico-culturales creativas. El sistema está corrompido, pero está corrompido en todas sus partes, desde quienes producimos e ideamos hasta quienes lo consumimos, hasta quienes consumimos formas artísticas. Porque la industria cultural heredada se forjó con un discurso tan potente que tiende a parecer que no es posible salir, ni para quienes creamos, pero tampoco para quienes vemos, escuchamos y consumimos. Y con esto quiero empezar a abordar un concepto que para mí es sumamente importante para pensar desde dónde vemos las industrias culturales, y es el concepto de entropía. Considero que la industria cultural heredada, o sea, la hegemónica, es un sistema sumamente sintrópico, es equilibrado, balanceado, funcional, y puede parecer incoherente que diga esto después de que voy a dedicarme toda esta ponencia a atacarla, pero considero que lo es porque es acorde a sus objetivos y propósitos, es decir, alcanza su rédito económico, tiene una cero distribución de las riquezas, pero eso es lo que la industria busca, explotación laboral, o sea, es funcional a lo que quiere. Sus procesos y sus prácticas van acorde a sus objetivos. La industria cultural heredada funciona porque... Uy, ahí pasé acá, ahí está. Funciona porque su sistema interno está sumamente organizado y responde a sus objetivos. El problema que quiero plantear no es que no existen intentos, proyectos o búsquedas para lograr construir espacios alternativos, sino que estas búsquedas tienden a tener un proceso sumamente entrópico, desorganizado, apresurado, con cierta falta de estructura. No porque no sepan cómo hacerlo, aunque sabemos todos quienes estamos aquí que acceder a formación de cultura de calidad es sumamente complejo, sino porque hay un temor de que tomando estructuras nos podemos volver automáticamente parte de la industria hegemónica.
Aquí es donde deseo plantear el gran justificativo de la búsqueda que hacemos desde Cultura de Triple Impacto y la invitación a ustedes a repensar sus prácticas. Porque construir un sistema alterno a la industria heredada, necesariamente tenemos que construir un nuevo proceso, nuevas herramientas, nuevos conocimientos. Erigir un nuevo sistema implica construir desde un lugar altamente organizado, eficiente, eficaz, alcanzable y funcional a sus objetivos, pero en este caso también funcional al mundo y a sus necesidades, porque venimos a construir un mundo mejor, no a generar más daño, tanto en medio ambiente, en la sociedad, en los conceptos, en los estereotipos que ponemos, o sea, en cómo narramos, en todo. Y también me parece muy importante comprender que para lograr un proceso de transformación debemos volver a la comunidad al encuentro. Entonces, ¿cómo podemos construir una alternatividad altamente organizada pero suficientemente nuestra? En primer lugar, para cambiar los resultados, necesitamos hacer una transformación interna de quienes trabajamos en esta industria. Es decir, no solo rehumanizar las prácticas, sino invitar a reencontrarnos con nuestro propósito y el por qué hacemos lo que hacemos. En segunda instancia, para cambiar los resultados, necesitamos cambiar las prácticas. Cambiar las prácticas de verdad, no solamente diciendo yo quiero ser más responsable con el medio ambiente. Cambiando no solo el sentido de lo que hacemos, sino las herramientas que utilizamos, las dinámicas internas, los objetivos que nos proponemos. Desde Cultura de Triple Impacto desarrollamos un nuevo modelo de producción bajo 6 ejes fundamentales: conciencia ambiental, responsabilidad social, sostenibilidad económica, perspectiva de género, dinámicas humanas sanas y concepto éticamente comprometido. Estos 6 ejes, con los cuales desarrollamos nuevas herramientas, nos permiten, a través de su aplicación, producir e impactar positivamente en el mundo, en las personas que eligen nuestras obras y también en los equipos de trabajo. Y la base de lo que hacemos es identificar problemáticas en la industria cultural heredada, hegemónica, y construir proyectos que brinden respuestas y solucionen las problemáticas que vemos. Ya casi cerrando, quiero ser muy directa. Todo lo aprendido está mal. Sí, todo, todo, todo. Los valores, las prácticas, el cómo se hace, el cómo no se hace, el con quién se hace, el para quién es. Todo está mal, porque todo está pensado bajo ideales que violentan las prácticas humanas y continúan encaminando nuestro hacer cultural, pero también cualquier otra práctica de cualquier otra industria, en un devenir continuo, en un sistema de explotación y marginalización. No podemos seguir idealizando el pasado. De la mano con esto, me parece sumamente necesario e inminente romper con las cárceles epistémicas, romper con los conocimientos creados e instaurados que se han forjado y forjan hasta hoy nuestras prácticas. Conocimientos que fueron creados para otros sistemas económicos, políticos, culturales, sociales y tecnológicos. Romper, esto me parece muy importante, no implica negar, pero implica necesariamente desarraigarse, emanciparse. Debemos liberarnos del poder que nos ha mantenido repitiendo lo mismo hace tantos años, con el sueño de poder ser parte de ciertos escenarios, de ciertas pantallas y de sonar en ciertos lugares. Para construir una alternatividad nuestra, que sea funcional, que nos invite a sostenernos y asimismo a impactar positivamente en el mundo, debemos crear nuevas herramientas, pero también organizarnos. Debemos encontrarnos y eliminar el sesgo de nuestro ego para abrirnos hacia una reflexión colectiva. Y acá yo voy cerrando. Crear una nueva industria no solo depende de nuevas herramientas y repensarnos como singularidades, sino que también implica repensarnos colectivamente, porque una industria implica más de una persona, más de una idea, más de un proceso. Y con esto quiero traer el último concepto, que es el de comunidades de resistencia. Debemos unirnos para crear comunidades de resistencia, para poder hacer frente al monstruo que la industria cultural heredada es, para compartir saberes, crear nuevos y potenciar nuestras prácticas a través de la comunidad. Comunidad de resistencia porque es unirnos para resistir ante la presión de volvernos hegemónicos y estandarizarnos. Resistir para proteger nuestras creencias y para construir un mundo mejor. Un mundo realmente más amable, más justo, inclusivo, respetuoso, crítico y comprometido. La industria cultural heredada nos hizo creer que estábamos solos y que unirnos era una utopía. Desde Cuti descubrimos que no, que éramos muchas personas solas en un montón de lugares, sufriendo con las mismas prácticas, encontrándonos con cosas que ya no nos motivaban, no entendiendo por qué habitábamos ciertos espacios, y nos encontramos para unir fuerzas y construir desde el amor y desde nuevos conocimientos y prácticas una nueva industria. Aquí el cierre. Les invito a transformar sus prácticas y a creer que una nueva industria es posible y que potenciar nuestra comunidad de resistencia y que potenciemos nuestra comunidad de resistencia, que en el territorio están las herramientas para construir nuevas realidades y en la comunidad está la energía para hacer esa transformación. Les agradezco muchísimo por escucharme
Aquí está mi mail, está mi Instagram, acá está el mail de Cultura de Triple Impacto y nuestro Instagram, está mi teléfono. Quedo a su disposición para que hablemos sobre lo urgente que es construir una nueva industria y les agradezco por el espacio. Muchas gracias María Sol. Buenísimo. Bueno, si hay preguntas, recuerdo por si alguien se incorporó hace poco, que se pueden enviar las preguntas al chat y después al final vamos a recuperarlas y a generar algún intercambio. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Veo que está Luis Agüero. Luis Agüero. Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Bienvenido. Gracias. Muy bien, cuando quieras, si tenés 7 minutos, yo te voy a avisar por el chat cuando falte 1 minuto para que puedas organizarte para cerrar. Bueno. Pues me habías dicho recién que me avisaban que había bien antes, pero vamos con la ponencia. ¿Puede ser? ¿Estás listo para empezar vos? Sí, estoy listo. Dale. Bueno, ante todo quiero agradecer al staff de Tendencias por la invitación a participar de este congreso y en especial a los responsables de elegir esta ponencia para participar. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Agüero, soy músico, soy productor musical y desde hace unos 2 años, 3 años aproximadamente vengo estudiando el ecosistema de las criptomonedas. Me interesé por el tema de la economía descentralizada y bueno, en base a eso, esta exposición, ¿no? En principio, en estos momentos estamos asistiendo a un cambio profundo, un cambio de paradigma profundo en la tecnología y fundamentalmente en Internet. Este cambio viene desde Internet. Para situarnos un poco en el lugar en el que estamos en este momento, quisiera resumir brevemente cuáles han sido hasta ahora las fases de la evolución de Internet. Comenzamos con la primera fase, que fue la Internet de las cosas, donde empezamos a usar Internet para comprar cosas en Amazon, en Mercado Libre, en eBay, etc. Luego pasamos a la segunda fase, que es la Internet de la información, donde empezamos a consumir mucha más información, a ver tutoriales para aprender cosas, a compartir nuestras propias informaciones y contenidos, como por ejemplo este congreso que estamos vivenciando. Hoy convivimos con estas dos fases de Internet ya integradas, y ahora, ya en este momento, estamos ingresando a la tercera fase, que es la Internet del valor, donde desde Internet las plataformas van a generar valor a nosotros, los usuarios, y cada talento va a poder encontrar su lugar para crear, compartir valores que se transformarán en el dinero que usemos para invertir, para ahorrar, para disfrutar o para lo que sea que podamos emplear el dinero. Antes de continuar, quisiera hacerles unas preguntas para que vayamos pensando sobre esto. ¿Qué me dirían si les contara que en el futuro vamos a ganar dinero por casi todo lo que hagamos en Internet? Y quiero ir a un ejemplo muy cotidiano, dentro de lo cotidiano, de lo que es el uso de Internet cotidiano, y preguntarles cuántas veces usan, por ejemplo, por día un buscador como Google. Seguramente van a decir, y muchas, lo abro, busco lo que estoy buscando. Y bueno, ¿qué me dirían si yo les dijera que hay un buscador que paga cada vez que uno realiza una búsqueda? ¿Lo usarían? Piénsenlo y dejémoslo para dentro de unos minutos, porque vamos a hablar de esto. Esta Internet del valor, de la que estamos hablando y a la que estamos ingresando más rápido de lo que podemos llegar a imaginar, se está fusionando con el ecosistema de las criptomonedas como Bitcoin y otras, y dará paso a lo que yo llamo la inminente Web 3, porque este cambio está ocurriendo en este momento. ¿Qué es la Web 3? La Web 3, también llamada Web semántica, es la evolución de Internet que está ocurriendo en este mismo momento. A lo largo de estos años, Internet pasó por varios cambios, desde el lenguaje de programación y la tecnología de su estructura, hasta la usabilidad de nosotros, los usuarios, ¿no? Este es un cambio natural que se provoca por la innovación tecnológica y la necesidad de los usuarios. Básicamente, la Web 3 también es la integración de la red con todos los dispositivos existentes, y con este nuevo cambio estamos yendo hacia una Internet más apuntada al valor,
hacia el valor, donde los activos y las billeteras digitales serán los grandes protagonistas en los años que vienen próximamente. Este es un cambio que ya viene ocurriendo, pero a partir de ahora, bueno, las páginas, lo que conocemos habitualmente como las páginas, convertidas en aplicaciones, apps y dApps, nos invitarán a compartir sus tokens, a ganarlos por el uso de la aplicación, o a intercambiarlos por otros activos para multiplicar su valor. Y ahora, bueno, justamente me quiero centrar en plataformas que ya están funcionando, darle un contexto a esto, ¿no? Volviendo a las preguntas para reflexionar que les hacía al comienzo. Aquí quiero revelarles que el buscador que paga por cada búsqueda ya existe, se llama Presearch, es un presearch.org, es la dirección, y actualmente paga fracciones de su token PRE por cada búsqueda que hagamos desde él, y no solo eso, sino que también está integrado con otros buscadores, incluyendo a Google. A partir de ahora y de aquí en adelante, los usuarios podremos elegir qué plataformas, páginas, apps o dApps usar, y esa preferencia va a estar muy marcada por las que ofrezcan algo a cambio por el uso. Otro ejemplo de esto, también dentro de lo que es el uso cotidiano de Internet, es Brave Browser, que es un browser o un navegador de páginas similar a los que conocemos todos, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc., pero que paga a quienes lo usan con un token propio llamado BAT, Basic Attention Token, BAT, de larga AT es el acrónimo, que es un token que ya está listado en casi todas las plataformas de trading, se puede convertir en dinero físico o enviarlo a una caja de ahorro, o sea, se puede usar, digamos. Y en base a ejemplos como estos, bueno, veremos la evolución de la Web3 y la Internet del valor a medida que vayan surgiendo nuevas ideas y proyectos. Y ahora, para ir completando, quiero hablar sobre ideas para mejorar la economía de artistas y creadores de contenidos, porque considero que una de las áreas que más está siendo afectada por esta evolución de Internet es la creación de contenidos artísticos. Ya existen plataformas, dApps y apps que pueden aprovechar desde diseñadores gráficos, músicos, videastas, escritores, artistas plásticos, artistas 3D, etcétera, para ofrecer sus contenidos, sus creaciones, y obtener una venta valuada en criptomonedas o sencillamente un valor por la reproducción de su creación. Para completar esta idea, quiero dejarles al menos el nombre y un concepto básico de algunas plataformas que ya están funcionando para que ustedes después puedan investigar más por su lado, y que personalmente considero proyectos serios que pueden ayudar a ganar dinero a artistas y creadores de contenido. En primer lugar, para lo que es diseño, quisiera destacar Rarible, que es un marketplace, es una aplicación, una app en realidad, pero es un marketplace de colectibles, llamémosle figuritas digitales, en la jerga habitual del ecosistema de las criptomonedas se llaman tokens no fungibles, o los pueden encontrar como NFT, que se comercializan a través de la blockchain de Ethereum, y donde, generalizando el valor de un colectible, la venta de uno de estos diseños puede rondar los $300, también hay de centavos y de otros valores, pero esta es un área de muchísimo valor en crecimiento, sobre todo para diseñadores gráficos, diseñadores 3D, dibujantes, que se llama criptoarte. Está asociado a esto que llamaba tokens no fungibles. Yendo a la música, a lo que es la música, si bien hay varias plataformas ya en desarrollo, está muy verde el tema en realidad, pero me gustaría destacar a Emanate, que es una plataforma de música por streaming, que paga por segundos de reproducción en tiempo real y funciona a través de la blockchain de EOS. Actualmente están comenzando a monetizar esta plataforma para comenzar a pagar a los músicos. Funciona muy bien realmente, y tiene muy buen soporte técnico también, o sea, la recomiendo realmente. Por otro lado, VidTube, que es una página similar a YouTube, donde se pueden subir videos de diversos contenidos, y que paga por intercambiar, por interactuar dentro de la aplicación, por subir videos, y por los plays que tengamos, en un token propio también, llamado Tube.
paga al instante y se pueden sacar los tokens semanalmente, o sea, esta es una de mis preferidas realmente porque cumple con lo que promete, con lo cual ya hay herramientas. Y también, para ir redondeando, quiero recomendar investigar sobre un proyecto argentino llamado Moneda Par, que funciona a través de una blockchain descentralizada y que es un token que están utilizando mucho las ferias de artesanos, los feriantes en algunas zonas de la Argentina. Un proyecto muy interesante realmente que sigue en desarrollo. Bueno, Perdón. sí. Estamos en tiempo, ¿no? Este es el cierre, básicamente en cada una de las áreas artísticas ya existen varias plataformas y alternativas criptográficas, no solo las que mencioné, y van apareciendo nuevas día a día. Respecto de lo que es la música, por ejemplo, y para dar una idea de la magnitud de esto, no me sorprendería que alguna de las grandes, como Spotify o iTunes, se adapten pronto al ecosistema de las criptomonedas y los tokens, pero bueno, esto aún no ha ocurrido. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias, muchas gracias, Luis. Bueno. Buenísimo. Bueno, seguimos con Vivir del Teatro Independiente. ¿Es posible? Por Mariela Muerza. Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, Mariela. Bien, perfecto. Primero, gracias a la gente de la UP por esta invitación. Un año más, siempre es un placer tanto asistir al Congreso como oyente como expositora cada vez que tengo la oportunidad, así que muchísimas gracias por el espacio. Y justamente esto de la profesionalización del teatro independiente es algo que a mí particularmente me interesa mucho, porque todos los que nos dedicamos al teatro independiente a veces sentimos como que lo toman como un hobby, alguna gente, por suerte no todos, lo tomamos como un hobby o como un pasatiempo, y no realmente como un trabajo, como lo que es. Entonces, siempre me hago la pregunta desde que soy chica, porque cada vez que me decían, ¿qué quieres ser de grande? Yo decía actriz, todos me miraban con cara como diciendo, bueno, está bien, pero ¿de qué vas a trabajar? Y te estoy diciendo que voy a ser actriz, o sea, el actor trabaja. Si bien soy actriz primero, actualmente me dedico más a la producción teatral, entonces, tanto como actriz como productora, obviamente la productora va a cumplir 10 años ahora a fin de año, y vi mucha gente pasar por la productora en cuanto a actores y equipo técnico también. Entonces, empecé a notar esto, ¿no? Como que muchos lo toman como un hobby o como un pasatiempo, o como, bueno, lo hago a la noche, tarde, porque obviamente tienen un trabajo más convencional, por decirlo de alguna manera, durante el día. Entonces, ¿me ven ustedes? Me están diciendo que tengo la cámara... No, Mariela, no te vemos. No, no se te ve, Mariela. Por eso te... Ahí va. Ahora sí. Sí, Ahora sí, perfecto. Bien, perdón. Nada, esto, digo, empecé a notar como que había mucha gente que lo tomaba como hobby. Entonces digo, ¿de qué manera se puede profesionalizar al teatro independiente y poder vivir de él? Yo no sé si la mayoría va a coincidir, pero yo creo que sí, que se puede vivir del teatro independiente. Hay un montón de maneras de hacerlo, yo marqué solamente algunas por una cuestión de tiempo. Y lo que me inspiró a esta charla, por un lado es eso, y por el otro, no sé si lo vieron en algún momento, hay un video de Elio González que se llama Muertos de Hambre, que es la respuesta de él, que es actor, al padre de un amigo cuando lo trató de muerto de hambre por decir que era actor. Entonces, me parece que una de las cosas principales es, por ejemplo, la puntualidad. Digo, yo siempre lo relaciono con un trabajo más convencional. Mi padre, siempre doy el mismo ejemplo, pero es el que más cercano tengo. Mi padre trabaja en una compañía de seguros desde los 16 años, tiene 54, así que si se llevan bien con los números, saquen la cuenta. Y si llegaba tarde, cuando la vida era vida, ¿no? Que se podía salir libremente a la calle, si llegaba tarde, perdía lo que se llama el presentismo, cosa que en teatro no suele pasar, o sobre todo en el teatro independiente.
porque si el ensayo es de 6 a 8 y yo llego 6 y 20 al ensayo, no pasa nada, no me dicen nada, y en realidad estás perdiendo 20 minutos de ensayo, que es un montón de tiempo, sobre todo para los productores, no solamente por una cuestión económica, porque estás pagando una sala de ensayo, sino por una cuestión artística. Digo, 20 minutos pueden ser los mejores 20 minutos de todo el ensayo. Entonces, una cosa que me parece importante, tanto para el equipo creativo como para el equipo técnico, es la puntualidad sobre todo en los ensayos, ¿sí? Y el respeto al tiempo de todos, que es lo más valioso que tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, y me pasa mucho como productora, el ser claros con una convocatoria, ¿no? Digo, como productora ser lo más específicos posible, y como actores tomarnos el tiempo de leer esa convocatoria, porque muchas veces me pasa de que el título de una convocatoria alternativa es, no sé, se busca actores de 18 a 25 años. Doy con la edad y mando material. O sea, no entran entran a buscar el medio donde tienen que mandar el material, pero no leen toda la información que uno, como productor o director, lo pone en la convocatoria. Entonces, principalmente esto lo hago porque el filtro para mí, desde León Producciones, el filtro para mí es la disponibilidad horaria. Digo, a mí un currículum y una foto en el currículum y con quién estudiaron o quién dejaron de estudiar no me dice absolutamente nada. Yo necesito ver a la persona, ver al actor en escena, en un casting. Entonces, si me manda material, lo más probable es que lo cite al casting. Pero para eso, yo antes te digo qué disponibilidad horaria tenés que tener, porque los ensayos van a ser martes y jueves de 18 a 20 horas a la zona de microcentro. Entonces, vos tenés que tener esa disponibilidad para mandarme el material. Me ha pasado que cuando mandan el material, yo les respondo, porque soy yo encima la encargada de responder esos mails, les digo, bueno, muchas gracias por mandarme el material, lo recibimos correctamente, entonces yo te recordamos que tenés que tener disponibilidad los martes y jueves de 18 a 20. Me contestan, sí, estamos disponibles, buenísimo. Unos días antes del casting les vuelvo a escribir, les digo, recordad que tal día tenés el casting, tenés que tener disponibilidad los martes y jueves 18 a 20 en la zona del microcentro. Sí, muchas gracias, nos vemos. El día del casting a la mañana les mando el mismo mail. Recordad que hoy tenés el casting, tenés que tener la disponibilidad horaria. Sí, nos vemos esta noche, muchas gracias. Llegan al casting a la noche y cuando los cito a todos juntos, les digo, bueno, todos tienen la disponibilidad que se les pidió tanto en la convocatoria como en el mail, ¿no? De los martes y jueves de 18 a 20. No va a faltar oportunidad que uno va a levantar la mano, y lo cuento porque me pasó, que dijo, yo salgo a las 6 del trabajo, acá llegaría tipo 6 y 20, 6 y media. Pero si yo te estoy diciendo que tenés disponibilidad, te lo dije 20 veces antes, digo, directamente no manden material, ¿sí? Es para generar controversia esta ponencia, ya lo sé, pero suele pasar mucho. Otra cosa que me parece muy, pero muy importante es esto de que seamos conscientes de que el 99% de la gente que venga a ver el espectáculo va a depender pura y exclusivamente de la movida que hagamos nosotros como artistas, ¿sí? Entonces, no confiarnos y no delegar todo el trabajo a un productor o a un director o a un actor solamente, sino todos. El teatro independiente y el teatro en general es un trabajo en equipo, uno solo no hace las cosas, así que luchemos en equipo, sobre todo en esta época tan complicada. Y sí, para cerrar, en esta época tan complicada del teatro es importante que luchemos en equipo. Así que es importante saber que se puede vivir el teatro independiente, ¿cómo? Y siendo responsables y profesionales cada uno de los hacedores de ese teatro independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias. Muy bien, seguimos ahora con Natalia Gauna, con ¿qué quedó del teatro? ¿Qué forma adquiere en la post-pandemia y cómo repensar sus formas de producción? Bueno, buen día. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto, Natalia. Genial. Bueno, yo voy a compartir pantalla para mostrarles algunas cosas y mientras tanto me voy presentando. Ahí está. Bueno, yo soy productora de teatro, independiente sobre todo, alternativo o autogestivo, como querramos denominarlo, y soy gestora cultural.
Así que me interesaba participar de estas conversaciones, sobre todo para plantear algunas preguntas más que certezas sobre lo que va a quedar pasada la pandemia, porque bueno, estamos transitando este momento, entonces no podemos todavía aventurar muchas respuestas y hacer futurología respecto de cómo será el futuro de la cultura independiente o autogestiva, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde yo trabajo. Entonces, en principio, señalar esto, que cuando conversaba o cuando pensaba esta ponencia respecto de lo que quedó del teatro, suponía el haber pasado el tiempo, pero la realidad es que todavía estamos inmersos en este caos pandémico, por lo cual queda un poco más para saber qué es lo que va a quedar. De todas maneras, me parece interesante ir pensando y reflexionando sobre las formas que tenemos de producir teatro independiente o autogestivo, y dos cuestiones que me parecen centrales y que agradezco también que muchos compañeros que ya hablaron las trajeron de algún modo, que tiene que ver con la cuestión del público, qué pasa con el público del teatro. Y la otra cuestión importante, que creo que Luis señalaba también y me parece muy interesante la mirada que tiene, es en cuanto al acceso. Después voy a desarrollar un poco más esto del acceso pensando en lo digital, en el mundo digital. Entonces, en un primer momento decía, bueno, 3 ejes centrales para aventurarnos a algunas respuestas y algunas posibles salidas a luego de este caos de la pandemia y de los modos de producir. Respecto de la producción, voy a empezar por ahí. Me interesa señalar, bueno, ¿cómo estamos produciendo un espectáculo hoy, durante la pandemia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y después pensar cuáles son los desafíos que tenemos como gestores o productores y qué es lo que podemos aventurar que va a dejar la emergencia cultural como la estamos transitando, ¿no? En relación a esto de cómo estamos produciendo hoy, si tratamos de dar cuenta de esta respuesta y dar justamente dar algunas respuestas, lo que primero va a surgir es, bueno, estamos produciendo de acuerdo a los protocolos vigentes, a lo que se puede o a lo que no se puede, a la utilización del espacio público, hay cierta, si se quiere, apropiación o búsqueda de encontrar en el espacio público una oportunidad para desarrollar un hecho artístico, al aire libre. Todo eso uno podría decir que esconde el cómo producimos hoy un espectáculo. Sin lugar a dudas, luego de eso va a aparecer la cuestión del financiamiento central en el teatro independiente o en el teatro autogestivo. Y entonces ahí, si conversáramos con todos los productores de teatro independiente ahora, dirán, bueno, en cuanto a financiamiento tenemos grandes problemas que veníamos teniendo, ¿no? Porque esto no es ninguna novedad, y va a aparecer, bueno, la cuestión de la ayuda estatal o de las políticas culturales en torno a subsidios, a becas, a promociones, a premios, que aparecen, que también muchas siempre estuvieron, pero que claramente son insuficientes. Yo ahí, como para adelantar una primera, digamos, si se quiere, pinchar un poquito también a los productores y a los artistas, nunca fue suficiente la ayuda de las políticas estatales, entonces nunca puede ser la única vía de financiamiento de los espectáculos, ¿no? Sobre todo los espectáculos dentro del ámbito de la cultura independiente. Eso como para señalar una primera cuestión. Entonces, cuando digo, ¿cuáles son los desafíos que podemos tener de acá hacia adelante los gestores y los productores? La primera cuestión es, bueno, respecto del financiamiento, ¿qué otras alternativas podemos gestionar? Y me parece algo que se repite una y otra vez a partir de lo que estamos viviendo, es la necesidad de generar redes y de generar comunidad. Empezaron a aparecer, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina, algunas ya existían, pero aparecieron más asociaciones profesionales que nuclean diferentes
actividades, como por ejemplo la de productores, otros que nuclean la actividad artística de directores, de escenógrafos, iluminadores. Bueno, ya había muchas más que existían, pero y además en cada uno de estos rubros no apareció una sola, ¿no? Sino que fueron apareciendo varias alternativas para lo asociativo. Lo cual ese es un primer síntoma de que algo de lo que veníamos haciendo tiene que cambiar. Y la cuestión de la red y la cuestión de trabajar en comunidad me parece que es una alternativa justamente para dar cuenta de que el financiamiento no solamente puede estar, o mejor dicho, cómo producir un espectáculo, no solamente va a depender de lo que podamos financiar a través de una política estatal, sino también de mancomunar recursos. Y esos recursos son recursos materiales, son recursos humanos y son recursos de comunicación también. Por eso me parece importante que acá en adelante fortalecer las asociaciones, fortalecer el trabajo en red y el trabajo colaborativo. Esto como para introducir algunas cosas respecto de la producción. Me parece que para destacar que sin lugar a dudas lo que pasa con la pandemia es que pone en evidencia un funcionamiento que ya lo decía la primera compañera que empezó a hablar y que dio cuenta de esto, que lo que veníamos haciendo estaba mal, me gustó eso. Yo diría, bueno, lo que veníamos haciendo, como veníamos trabajando, sobre todo en la cultura independiente o autogestiva, es estar inmersos en un ecosistema y reproducir un ecosistema, un modo de funcionamiento que venía siendo en alguna medida deficitario, ¿no? Que tenía sus problemas. Pero veníamos como escondiendo la basura debajo de la alfombra y se continúa el camino. Creo que la pandemia, eso ya nos pone en el lugar a los productores, a los artistas y a los gestores de no poder mirar más para otro lado, y evidentemente dar cuenta de que este sistema es deficitario y que tenemos que modificar algunas de nuestras prácticas de producción. Acá después voy a volver porque me gustaba para pensar esto de apagar Netflix y ir al teatro, que es encontré en Instagram que alguien posteaba esto, me parece interesante para pensar respecto del acceso. Bueno, antes de meterme con la cuestión del acceso, voy a ir acá más hacia el final, decía la otra pata era el público, ¿no? Entonces acá señalar algunas cuestiones obviamente generales y para incentivar a la reflexión y a la pregunta y ver cómo seguimos camino en esto. Bueno, por un lado, cómo se comporta hoy el público en el teatro, cómo imaginamos que va a ser el público a futuro y si cambiarán los hábitos de ir al teatro. Entonces, quienes ya tuvimos la experiencia de ir al teatro, ahora que se está como retomando la actividad, claramente nuestro modo de habitar en la sala de teatro como espectador ha cambiado, porque tenemos, como vemos acá en la imagen, diferentes protocolos, tenemos que tener una distancia distinta, la relación con el actor es diferente, no ve nuestros gestos, está el barbijo, hay un montón de cuestiones que están mediando. Y acá lo de la mediación me parece central para pensar. Porque entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa con el cuerpo del espectador? ¿Qué pasa con el cuerpo del artista? En la sala, bueno, media todo esto y media por momentos el miedo y el pánico cuando se escucha un estornudo en 2 filas hacia adelante y demás. Entonces, claramente hay algo que está como enrarecido en este ritual de ir al teatro. Bien. Entonces, si van a cambiar los hábitos de ir al teatro, sí, claramente cambiaron y van a seguir cambiando. Y me parece que, otra vez, para pinchar un poquito, necesariamente tienen que cambiar. Y entonces, para ya como ir cerrando esto, vuelvo a la cuestión del acceso, que me parece un eje central para pensar cómo vamos a seguir produciendo cultura alternativa o autogestiva, teatro independiente. ¿Qué soy el teatro? Bueno,
No hay muchas respuestas, tampoco las tengo más dudas que certezas, pero está bueno pensar, bueno, ¿cómo es el teatro ahora? ¿Qué es esto del teatro en streaming, del cual escuchamos hablar muchísimas veces, sobre todo durante el 2020? Más allá de lo técnicamente, si se quiere, confuso que está en relación al término, porque teatro en streaming casi que se entiende que abrís un dispositivo y es teatro en streaming, cosa que no es tan así. Voy a tratar como ya de ir cerrando para llegar al final de lo que quería desarrollar. Entonces digo, bueno, hay una confusión en cuanto al término del streaming, pero es otra discusión de la cual podemos dar cuenta en otra instancia. Y decía, bueno, respecto del cuerpo del artista y del cuerpo del espectador, era lo que recién mencionaba como lo mediado. Digo, el cuerpo del artista y el cuerpo del espectador en el teatro en streaming no es que no está, no es que no existe, está mediado. Lo que hay en el medio es el dispositivo tecnológico. Entonces me parece que en relación al acceso, hay que los creadores y los productores tenemos que empezar a preguntarnos, a cuestionarnos y a dar cuenta que lo que viene no va a volver a ser como era. Y en ese sentido vamos a tener que convivir con los formatos híbridos entre lo analógico y lo digital, entre el vivo y el grabado, entre el cuerpo presente y el cuerpo mediado, y no renegar de todo eso, sino encontrar las formas de apropiación de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías, que bueno, no son tan nuevas, pero bueno, pongamos que para muchos de los creadores artísticos son medianamente nuevas. Entonces vamos a tener que empezar a convivir con eso. Creo acá ya llegó al final. La clave, me parece, es la convivencia de aquí en adelante de los lenguajes híbridos y la importancia de encontrar un modo de decir en el mundo digital, la convivencia con la técnica, con el dispositivo, y la convivencia con el resto de contenidos digitales en un mundo digital colapsado de contenidos de distinta índole. Entonces, pensar cuál va a ser el valor agregado. ¿Y a quiénes accedo verdaderamente cuando subo una obra de teatro en algún sitio web? ¿Cuál es mi público? ¿Cómo voy a llegar a ese público? También pensar en las cuestiones que hacen a la conexión, en un país que no está plenamente conectado. Pero me parece que la salida es la hibridez, es la red, es la comunidad, y es esto de empezar a convivir con esas prácticas. La imagen la traía porque me parece, y me sirvió también lo que decía, creo que Sol, al inicio de esta mesa. ¿Vieron cuando los niños intentan encajar las piezas y es que están aprendiendo las formas y quieren meter un cuadrado dentro de un círculo? Me parece que en este momento muchos de los gestores estamos como intentando hacer encajar las piezas al modo de producción que veníamos teniendo, pero no va a poder seguir siendo así y tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de producir. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Seguimos entonces con Cubículo 8 por Sol Alonso. Sol, ahí estás. Ahí estoy. No, pensé que faltaba gente. Un segundo. Falta gente, pero vamos. Perfecto, no, igual ya estoy. Bueno, buenos días. Gracias a la Universidad de Palermo por la invitación y también gracias a ustedes por estar acá compartiendo este espacio. Mi nombre es Sol Alonso, yo soy actriz y directora egresada de la EMAD y también soy profesora de teatro en la Universidad de Río Negro, en Bariloche. Ahora estoy en Filadelfia por un año, así que estoy desde allá. Voy a compartir a ver si se ve. Bueno, estoy participando, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Bien. Perfecto. Estoy participando de la sección de video del Congreso con un trabajo que se llama Cubículo 8, Sueño Caribe. Y bueno, los invito a verlo más adelante cuando puedan, y ahora les cuento un poquito cuál fue el proceso de producción de este trabajo. Si bien yo lo presenté como un solo,
Este trabajo forma parte de una producción audiovisual que se llama Todo tiene que ver con todo, que se gestó bajo la supervisión de Guillermo Angelelli, dentro de un taller de entrenamiento actoral online que se hizo entre los meses de marzo y octubre del 2020, en plena cuarentena. El proceso de entrenamiento resultó en 13 trabajos individuales de entre 3 y 10 minutos cada uno, que se organizaron en estos cubículos siguiendo un poco la propuesta de las ventanas que nos proponía la herramienta Zoom que utilizamos para entrenar. El taller que planteó Guillermo surgió de la necesidad de continuar trabajando con un grupo que había comenzado el entrenamiento presencial en marzo y que, bueno, debido a lo que ya sabemos, tuvo que suspender. El pasaje de este entrenamiento presencial a la virtualidad permitió que se sumaran al entrenamiento muchas personas de otros lugares de Argentina y también de España, de Italia, de Perú, de México, y muchos de ellos éramos antiguos alumnos de Guillermo y compañeros que, como yo, habíamos quedado huérfanos de teatro, de un espacio creativo y del encuentro con colegas. Así que se armó un grupo de alrededor de 25 personas. El entrenamiento se realizaba todos los días, entre las 9:30 y las 12 del mediodía, y constaba de un calentamiento con posturas de yoga, después seguido de unos ejercicios de Takatine, que son una serie de ejercicios que desarrolló Guillermo, basados en el entrenamiento de las bailarinas Odissi de la India. Y después, en una segunda etapa, Guillermo propuso trabajar sobre algunos principios de la energía del fantasma, que es basada en la danza Butó. Esta propuesta abrió un espacio muy necesario de libertad y de creación que entiendo que logró trascender estas limitaciones tecnológicas. Me sorprendió esta posibilidad y sensación de encontrarme creando, acompañada en mi casa y guiada a través de la pantalla. Como propuesta técnica base de esta energía del fantasma se trabaja sobre el enfoque y el desenfoque de la mirada, y esta mínima guía nos permitió, como diría Stanislavski, elevarnos con esta palanca desde el cotidiano al plano de la imaginación y del juego. A medida que iba avanzando el trabajo, cada intérprete iba creando una secuencia de movimientos, de acciones y de desplazamientos. Luego vimos la necesidad de incorporar música y también texto al trabajo, y en una tercera etapa Guillermo nos propuso mostrar de a 2 trabajos por encuentro, y entonces ahí nos hacía una devolución y una guía sobre el trabajo y también sobre la coherencia interna que iba teniendo el relato y algunas precisiones técnicas. También empezamos a observar que había relaciones entre algunos trabajos y empezamos a pensar cuál podría ser el formato para mostrarlos. En cuanto a los recursos técnicos, Guillermo propuso mantener la estética del entrenamiento, por lo que cada intérprete grabó su propio trabajo con 1 o 2 dispositivos caseros, lo grabamos en tiempo real, y utilizando todos la plataforma Zoom para lograr una estética común. Buscamos también incorporar los movimientos de cámara al relato de la dramaturgia de cada trabajo, y utilizamos el recursos de la voz en off. Esto nos daba un poco más de libertad de movimiento en el espacio. Y después, en relación a la postproducción, en el grupo hay 2 personas que trabajan con edición, así que ellos hicieron una primera edición de imagen y sonido de cada trabajo, y después, bajo la dirección de Guillermo, se realizó una segunda edición de cada trabajo para potenciar estas congruencias y relaciones que habían empezado a aparecer entre los cubículos. Esto lo hicieron a través de insertar pequeños inserts de audio de un cubículo a otro. Después, para la presentación del trabajo, se realizó un spot, que es el que estuvimos viendo, que lanzamos todos al mismo día en Instagram, y este spot lleva un link de YouTube, de un canal en donde están subidos todos los videos, y también los subimos a esta plataforma Wix, que es donde les estoy mostrando ahora los videos que están todos ahí. Y creemos que tuvo una buena recepción.
el material y una buena difusión por los comentarios que tuvimos y también por las visitas. Y bueno, en relación a mi trabajo, que surgió a partir de un sueño que tuve con mi abuelo, creo que a pesar de las circunstancias tan particulares de producción, tengo la sensación de que se logró convocar el hechizo suficiente y necesario para realizar este exorcismo que nos permite el arte más allá de los medios con los que contemos. Muchas gracias. Sol. Muchas gracias, Sol, estaba sin sonido. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, vuelvo a recordar también a los oyentes, espectadores, que si hay preguntas las pueden mandar en el chat o ahora también en un rato cuando terminen todas las ponencias vamos a generar un intercambio, un debate y es un buen momento también ahí para enviar preguntas y que los expositores y las expositoras puedan responderlas. Vamos entonces con Guillermo Novelli y Nicolás Vázquez con Otros diálogos, gestión cultural y arte colaborativo en contexto. Guillermo, Nicolás, todo suyo. Bien. Va a arrancar Nico y yo sigo después y hacemos un diálogo ahí en la presentación entre nosotros. Dale, buenísimo. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Escuchan bien? Perfecto. Excelente. Bueno, bien, un poco aprovechando la oportunidad y junto a Guillermo Novelli, compartirles nuestra experiencia con este ciclo diálogos, ¿sí? Antes que nada, bueno, mi nombre es Nicolás Vázquez, soy artista musical y tengo como experimentaciones musicales, algunos como el amigo Jorge Chicar, que estuvo también presentando, le gusta decir, la idea es experimentar con la música, más que música experimental, para no ponerle un rótulo, así que se abre mucho más el abanico. Un poco con Guillermo nos cruzamos en un taller que organiza Guillermo, ¿sí? De experimentación. Tuvimos como algunos cruces muy interesantes de sensaciones y mismos como ideales, ¿sí? De básicamente una puesta en escena, de mostrar diferentes técnicas de acercamiento al sonido, ¿sí? El sonido puro, ¿sí? Puede ser ruido, puede ser musical, no importa, generaciones digitales, análogas, no interesa. Acá el cruce que tuvimos fue un poco la generación de algo en el ámbito sónico, en el ámbito de sonido, que obviamente al trabajar con público, con una puesta en escena, el objetivo es cualquier objetivo artístico, que es de generar algo en el público, y bueno, ese era un poco el macro de este cruce. Al principio la idea era armar algo entre los dos, no a nivel de proyecto banda, como por ahí uno lo conoce, sino simplemente juntarse a hacer una sesión y cada uno con su generación de sonidos. Hablo un poco del contenido para que después Guillermo explique un poco a dónde llegamos con todo esto. Una vez que nos juntábamos, nos sentimos cómodos, nos gustó la experiencia de mostrar nuestro contenido artístico en diferentes espacios, decidimos abrirlo, decidimos crear un ciclo con esto. Entonces acá es donde nace un poco el ciclo diálogos, y la idea es que el ciclo sea del tipo colaborativo. Y acá es donde empieza a entrar un poco el juego del contenido, la puesta en escena y el lugar del ciclo, cómo puede evolucionar. Y básicamente la evolución del ciclo fue invitando a artistas, ¿sí? Artistas de diferentes ámbitos, que por ahí los artistas, su core de arte no es lo musical, pero lo musical siempre está transversal a varias artes, ¿sí? Desde las plásticas hasta las humanas o de teatro, y siempre la música es como transversal, o el sonido es transversal a todas esas artes. Entonces,
invitamos artistas. En un momento hacíamos como una sesión de que todos compartíamos nuestros sonidos. Fue una de las experiencias. La que más nos gustó fue la experiencia de que cada artista presentara su set, su sonido. Artistas que tienen diferentes orígenes de concepción del sonido, diferentes técnicas, obviamente, y probablemente al final de todas estas presentaciones hacer una pequeña, un pequeño set colaborativo entre todos y todas. Así que ese es un poco el nacimiento de Ciclo Diálogos. Tuvimos opción de hacerlo en lugares muy lindos, muy interesantes, cuidando el sonido, cuidando la invitación al artista, cuidando que el artista esté cómodo. Entonces, la verdad que entre el público y todos los sets de presentación se armaba algo muy lindo. También pudimos cruzar nuestros sets de todos los artistas con visuales. Tuvimos la invitación ahí, Guillermo, después podés mencionar si querés. A partir de ahí empezamos a trabajar más con la parte audiovisual, no solo la parte de sonido, sino con la parte visual de intervenciones en vivo, ¿sí? Así, bueno, por mi lado un poquito esa intro. Creo que Guillermo, pues avanzar o mostrar un poquito en cómo avanzó el ciclo. Sí, seguimos. Nico, gracias. Gracias a todos, gracias al Congreso, a los chicos de UP por la invitación. Soy Guillermo Novelli, uno de los organizadores, fundadores del ciclo Diálogos. Soy artista sonoro, músico, docente. Compartí ahí en el chat una presentación, una pizarra, donde van a poder ver algunas imágenes y algunos videos, escuchar también algunos videos de presentaciones del ciclo, como para que sea un poco más dinámica la charla. Y comentar un poco hasta acá, digo, lo que planteó Nico es un poco la génesis, el origen del ciclo. Allá por 2018, en diferentes espacios, llegamos a hacer 9 ediciones presenciales del ciclo, compartiendo con artistas algunos referentes de la música o del arte sonoro. En esa presentación, digo, no voy a redundar y a decir algo que está en la presentación, pero la información y los datos están ahí en esa pizarra. Compartimos experiencias colaborativas interesantísimas. Y bueno, 2020 fue para todos un vuelco y una pausa gigante, ¿no? Entonces, lo que nos pasó en principio con el ciclo fue esta gran pausa, rearmar, ver hacia dónde vamos, esta incertidumbre absoluta sobre qué va a pasar primero con nuestras vidas, obviamente, y después con este tipo de propuestas. Y encontramos, en una de las presentaciones anteriores, habló mucho de esto de generar redes y el trabajo colaborativo, y encontramos una manera de generar redes que nos pareció interesante y una manera además de plantear una especie de formato híbrido que un poco salió a responder a lo que apareció rápidamente el año pasado en el ámbito de la música, sobre todo, que fueron los streamings, como casi única opción posible ante la imposibilidad de hacer presentaciones en vivo. Y esta generación de redes y esta alternativa al streaming para nosotros fue un formato híbrido que terminó dando lugar a un disco colaborativo. Estamos en contacto con un sello discográfico, un sello independiente de la Patagonia, de Río Negro, que se interesó, bueno, en la propuesta, en el material del ciclo. Reconectamos con varios artistas que habían pasado por el ciclo, que tenían ya una idea muy clara de cómo funcionaba el ciclo, de esta cuestión, de este código abierto, de generación de sonido en tiempo real, en un lugar, en un aquí y una ahora, y planteamos un poco eso sacado digamos, del escenario, porque el escenario no era posible,
y empezamos a generar un ida y vuelta con digamos, un intercambio que ya no era en tiempo real, porque no había un escenario posible, y una aquí y una ahora, pero empezamos a trabajar con un audio que nosotros, en algunos casos, nosotros disparábamos, con Nico como generadores, una primera idea musical, perdón, una primera idea musical, y en algunos otros casos esa primera idea musical partía de alguno de los artistas que convocamos, y la idea general era que cada artista iba interviniendo sobre esa primera idea, o sea, sobre esa idea generadora, de una manera libre, y pensando también un poco en este espíritu del vivo, este espíritu que es el que estábamos, que veníamos trabajando en el ciclo presencial, y que tenía que ver con una reacción, o con un aporte que iba a ser, no el único aporte, pero que iba a ser un ida y vuelta dinámico, es decir, no íbamos a estar durante semanas y semanas revisando eso que habíamos sumado a esa idea inicial, no íbamos a cuestionar, o digamos, a editar o a corregir esa intervención del otro. La idea era que sea lo más orgánico posible, la idea era que de alguna forma ese espíritu del vivo esté reflejado en esa colaboración que se hacía a la distancia, que se fue haciendo a la distancia obviamente, con esos audios que iban y venían, y fuimos dándole forma a un disco que tiene 4 sesiones con 4 artistas diferentes. Nosotros participamos de una de las sesiones como únicos artistas, y estábamos en las otras sesiones también participando como colaboradores. Y eso fue un poco, ese disco que está subido a todas las plataformas a través del sello, fue un poco una manera de digamos, de encontrarle un sentido y una continuidad posible al ciclo el año pasado. Después llegamos al streaming, hicimos un par de sesiones de streaming hacia fin de año, pero esto fue como un momento importante en el que pudimos de alguna forma, y volviendo un poco a esta idea de lo colaborativo y de generar redes, pudimos generar redes y sostener el ciclo de alguna forma durante 2020, y dar una proyección posible para este tiempo que se viene, y bueno, ya seguiremos charlando un poco después, que es un tiempo muy, muy complejo y de mucho desafío, donde digamos, un montón de cuestiones que cambiaron el año pasado, y también se habló en otras presentaciones, siguen estando, y tenemos que seguir adaptando nuestro trabajo a esas nuevas condiciones y a estos nuevos escenarios. Gracias, y seguimos la charla y con las preguntas, si es que hay preguntas al final. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien. Bueno, buenísimo. Hemos llegado al final de las exposiciones, así que esas han sido las ponencias. Ahora tenemos un espacio, tenemos un tiempo para, primero, si hay preguntas de los oyentes, espectadores, yo no sé bien todavía cómo nombrarlos. Pueden enviarlas en el chat en este momento. Al mismo tiempo, tanto para las expositoras como los expositores, si quieren alguna pregunta a otra persona, también es un buen momento y se puede generar algún tipo de diálogo, de intercambio, a partir de un poco todo lo que hemos hablado, que fue muy abarcativo también. Así que bueno, un poco abro el espacio a ese intercambio si es que lo hay, o si hay alguna pregunta puntual también.
Sí, Ariel, Luis Agüero, acá 58. Sí, me gustaría hacerle una pregunta a Natalia y a las personas que hablaron sobre teatro, y es un poco linkeando con con mi exposición, digamos, si alguno de ustedes conoce alguna plataforma que esté apuntada directamente al teatro, justamente, a la producción teatral o a difundir teatro a través de streaming o de algún otro formato, digamos, de formatos grabados, digamos, si hay alguna plataforma, alguna aplicación que esté apuntada directamente al teatro. Bueno, sí, hay algunas plataformas, algunas que ya existían previo a la pandemia, por ejemplo, la quizás más reconocida es Teatrix, que es teatro grabado. Y después, durante la pandemia, fueron surgiendo varias, sobre todo de la mano de las tiqueteras, ¿no? Que empezaron también a incluir como modo de transmisión el streaming y que entonces abrieron sus propias plataformas. Algunas que finalmente, o sea, la transmisión es YouTube, pero existe ahí como también esa dualidad. Hay algunas experiencias nuevas, quizás más interesantes para el teatro independiente, como Teatro Wi-Fi, que es de Marcelo Alacino, es una plataforma que creó justamente para espectáculos en vivo, o sea, en vivo y en directo, y la reproducción es a través como de una plataforma nueva. Pero digamos que es un camino no del todo allanado, está como ahí. Por lo menos de lo que conozco, ¿no? Claro, y estas plataformas tienen algún tipo de monetización que beneficie a los artistas, a los directores, a los... Sí, o sea, la monetización en general es a través de las tiqueteras, en caso, por ejemplo, Ticketek, si queremos nombrar una como conocida, hay muchas otras más, o pueden ser otras plataformas como Alternativa Teatral, bueno, ahora es Alternativa, porque cambió justo el nombre, y entonces a través de esas plataformas compras una entrada. Ok. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta ahí en el chat que dice si hay un camino académico para un joven que hoy quiera empezar con sonido. Entiendo que tiene con la última podría contestar, si no, Nico, vos querés hablar un poco sobre UNSAM. Hay una Sí, carrera claro. muy interesante que es una diplomatura en UNSAM, en la Universidad de San Martín, que tiene que ver con música expandida, así se llama, la diplomatura de música expandida, que bueno, tiene que ver un poco con esta apertura de la música. Ahí se te cortó, Guillermo, se cortó el sonido. No estás escuchando. A ver, me saco ok. Si querés, Guillermo, sigo un poquito el punto. Sí, es una diplomatura, a ver, puntualmente esa para tu pregunta. En realidad tiene como varias respuestas posibles porque depende qué camino querés darle, qué camino querés surcar con el sonido, ¿sí? Porque tenés, obviamente, caminos musicales tradicionales, ¿sí? Tenés caminos musicales con autogestión y alimentándolo desde la investigación, ¿sí? Cultural, étnica de diferentes lugares. O sea, tenés ese tipo de alimentación y después, yendo por ahí más a lo que decía Guillermo, tenés maestrías que están orientadas a por ahí abarcar todos estos aspectos, ¿sí? de musicales étnicos,
técnicas con software, se trabaja mucho con, por ejemplo, Ableton, que Ableton es una herramienta artística muy fuerte, entonces podés alimentarte del tecnicismo del Ableton y después tenés estas maestrías. Una es la de UNSAM, que bueno, yo hice, se llama Música Expandida, tenés de otras universidades también, y generalmente son anuales, y lo que hacen es abordar a todas estas temáticas desde la poesía y desde el arte, ¿sí? Porque vos lo podés abordar desde el lado musical, que es válido también, pero también podés abordar el sonido desde un ámbito poético o artístico, ¿sí? No sé si sirve como respuesta a tu consulta o tenés alguna otra duda. Ariel, también, por ejemplo, para responder a la pregunta que hace Stephanie, desde Cultura de Triple Impacto tenemos muchos proyectos y uno de ellos es una escuela que se llama Contracultura, donde estamos formando en un montón de áreas artísticas y este año se van a lanzar un montón de talleres de sonido que dan compañeras y compañeros que son productores fonográficos, hacen sonido en vivo y están repensando todas las prácticas de estas áreas desde los ejes que planteamos, ¿no? El uso consciente de los recursos, perspectiva de género, que las mujeres en el sonido somos escasas, así que es urgente repensarlos desde ese lugar. Y también reapropiando los conceptos desde la territorialización y desde la visión hacia los proyectos. Así que cualquier cosa puedes buscar formación CC en las redes sociales y ahí se van a estar lanzando esta semana los talleres. Buenísimo. María Sol, tal vez si tenés, podés enviar en el chat, no sé si hay algunos enlaces o algo para que quede también ahí y puedan acceder si lo tenés. Perfecto, ahí los comparto entonces. Dale. Guillermo, no sé si querías retomar con algo. No, es esa idea, esto que decía Nico. Eso, digo, tiene más que ver con el recorrido académico. Después hay una infinidad de otros recorridos posibles que tal vez no tienen tanto que ver con lo académico, de talleres. Digo, yo doy talleres de experimentación musical, como muchísima gente, donde un poco el trabajo es un poco más lúdico y un poco más de iniciación, quizás, ¿no? De experimentación y iniciación al sonido y a derivadas, pero lo académico, esa opción que es muy interesante. Después ustedes, creo que el año pasado, o hace muy poquito, abrió una carrera sonoro, una actividad dentro del arte sonoro, que es interesante. Y eso, después, bueno, esto que ¿no? Un montón de otras opciones que tal vez van por otro carril, que no tienen que ver con algo institucional, pero que también son interesantes, sobre todo para un primer acercamiento. Y Guillermo, perdóname, solo para redondearte eso y traerlo a la realidad. Yo, por ejemplo, el año pasado hice esta maestría 100% virtual, ¿sí? O sea, que están las opciones de trabajarlo en modo virtual. Y después, creo que este año probablemente sea híbrido, pero bueno, de a poco hasta volver a algún tipo de normalidad. Y hay una que es muy interesante, está muy buena posicionada en Latinoamérica y se puede hacer 100% en modo virtual, todo el soporte bibliográfico y toda la parte de clases en una universidad que creo que se llama Prosonus o tengo que buscarlo bien, la verdad que, perdón, les debo el link, es de Colombia y bueno, tiene obviamente un título académico, ¿no? Buenísimo, gracias. Bueno, muchas opciones variadas que fueron enviando y compartiendo. Algunas, bueno, si hay preguntas obviamente, ¿no? Pero no sé si hay alguna pregunta o algo, quería como retomar algunas cosas que fueron surgiendo, pero... Bien, cualquier cosa me interrumpen. No, pensaba, hay muchas preguntas que sobrevuelan, ¿no? Como las ponencias o la comisión. Natalia en algún momento decía como qué va a quedar del teatro, ¿no? Como cómo producir un espectáculo hoy. Y al mismo tiempo,
como surgía como una idea también a partir de lo que María Sol traía con la industria cultural heredada y esto de el sistema está corrompido, está todo mal, y que al mismo tiempo pareciera ser, a ver, llevándolo a algo contextual, pareciera ser que el contexto vino a precipitar algo que venía sucediendo. Eso es lo planteo como pregunta, no quiero que suene como una afirmación, pero me lo pregunto por el enfoque de sus ponencias y sus exposiciones, que a la vez en muchas hay una carga que pareciera ser histórica o preexistente a la pandemia, que obviamente es un hecho bisagra que nos atraviesa. Y por otro lado, la idea de generar, no me acuerdo exacto ahora cómo lo decía también, pero María Sol decía como la idea, o surgió en varias como ponencias, la idea de generar comunidad, que Sol compartía también con lo que pasó con el taller, esta idea de repente 25 personas reunidas frente a unas pantallas, un hecho impensado antes, durante 3 o 4 horas creo que a diario, generando un espacio de compromiso, de concentración, de creación casi colectiva a la distancia. Un poco para abrir el debate me pregunto como cuánto de estas cuestiones que ahora se vinieron a precipitar, tal vez por algo contextual, son previas, y de qué manera, a mí me da la sensación, de qué manera todos los sucesos desde que empezó la pandemia nos empujan un poco más al abismo. No necesariamente como algo negativo, sino que es como, bueno, ¿qué se hace frente a eso? ¿De qué manera, qué resoluciones posibles aparecen? No quiero que me respondan qué va a pasar en el futuro, porque creo que nadie lo puede saber, pero sí un poco cuál es su mirada hoy en relación a lo que viene, que también se está reactivando bastante como la actividad, con maneras singulares. Bueno, me animo a empezar a hablar. Yo creo que desde nuestra perspectiva, desde la cual trabajamos desde Cultura de Triple Impacto, que somos un proyecto que nos venimos sosteniendo hace casi 3 años, que es un macro proyecto, y tenemos en este momento casi 15 proyectos desarrollándose en simultáneo, y venimos hablando hace tiempo de que esto viene sucediendo, o sea, es un hecho que es anterior, preexistente, como dijiste vos, Ariel, donde la industria viene cada vez excluyendo más personas, donde las dinámicas son cada vez más ineficientes, donde las prácticas no alcanzan, donde no logramos encontrarnos con los públicos, donde no logramos sostenernos con el tiempo, y creo que la pandemia fue como, nada, un desencadenante para decir, para poner un poco más a la vista todos los problemas que venimos teniendo. Y también decirnos, no estábamos preparados para ningún cambio, para ninguno. Yo creo que nos pasó a quienes gestionamos festivales, bandas o lo que sea que hagamos, que las primeras 3 semanas fue como, bueno, esto va a ser un mes, seguramente, o sea, no podrían, que obvio, y de la nada es como, bueno, empezamos a plantear una posibilidad virtual, bueno, sigamos teniendo la idea de que esto puede volverse presencial, bueno, ya está, saquemos lo presencial de la mesa, cómo configuramos todas cosas virtuales y que sean diferentes, que se vuelvan una experiencia funcional, y que sean interesantes, ¿no? Yo creo que en esto de los streamings, que también un poco Nati Sol también lo habló, es decir, para mí no podemos intentar replicar experiencias. La gente tocando en vivo, la gente haciendo una obra de teatro en vivo, es una experiencia propia y que es esa, y cuando construimos streamings o lo que sea, construimos otra experiencia, y querer replicarla, las personas del otro lado dicen, perdón, no, yo no vengo a ver un intento de, vengo a ver esto, construyamos desde otro nuevo lugar. Nos llevó a innovar, que yo creo que también pasa que la industria cultural venía prohibiéndonos innovar, construir cosas nuevas, porque quienes construyen cosas nuevas automáticamente son aislados, sos desplazado, empezás a dejar de tener tu círculo de trabajar siempre, tenés que empezar a construir círculos nuevos, a espacios nuevos. Creo que vienen cosas buenas, sí, como venimos diciendo también casi todos quienes estamos aquí, construimos una comunidad fortalecida para compartir saberes, para compartir prácticas, y como allanar este camino, que es bastante complejo de transitar. No es fácil habitar la industria cultural, nunca lo fue, no lo va a ser. Cada vez yo creo que también se fortalecen más los poderosos dentro de la industria, y quienes quieren ingresar chocan contra más paredes. Entonces creo que es un buen momento para encontrarnos e invitarnos a la reflexión, encontrarnos entre nosotros quienes hacemos a la industria, y admitir que venían las cosas mal, no podemos negar que las cosas venían mal, y construir esos lugares mejores, dejando atrás los objetivos totalmente capitalistas de la industria cultural hegemónica. Eso es como lo que se me ocurre. Natalia, levantaste la mano. Ahí quiero retomar con algo que justo dijiste vos, y ahí te doy la palabra, que
justo en tu exposición vos hablabas, por ejemplo, de la idea de producir condicionados, ¿no? Condicionadas. Y a partir de restricciones, ¿no? Pero pensaba como restricciones un poco por los protocolos, la pandemia y demás. ¿No siempre fue así en algún punto, digo, esto de producir condicionados? Y por otro lado, decías, las ayudas políticas estatales no son suficientes. Nunca lo fueron en algún punto tampoco, ¿no? Como pienso, digo, lo traigo nuevamente por algo que vos mencionaste. Sí, sí, bueno, me parece que en principio todos vamos a coincidir que esta especie de precarización y de recursos insuficientes y un sistema que no venía funcionando bien es previo a la pandemia. Sí, la pandemia profundiza y, como decía, la pandemia hace que no podamos mirar para otro lado y asumir esto para mejorar esto de las industrias culturales que también mencionaba la compañera. Es verdad que el tema de los protocolos no, digo, suena a veces como una excusa para, ¿no? Bueno, pero no se puede por esto, bueno, pero no podemos abrir por aquello, y el aforo, y bla, bla. Pero la verdad que si uno indaga un poquito más y dice, bueno, pero antes llenábamos las salas de teatro independiente, porque ahora entonces decimos, ay, el 50% de aforo, pero ¿cuántas salas de teatro independiente tenían sus funciones al 100% de aforo antes, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay como cierta resistencia todavía a estos, si se quiere, problemas que evidencia la pandemia y que no podemos hacernos más los distraídos. Por ejemplo, tomo otra industria para no hablar únicamente de teatro, pero, uy, hay como ruido de calle. En la industria editorial, por ejemplo, le pasó a muchas editoriales que se encontraron con que no tenían digitalizados sus catálogos. Entonces, la venta tuvo que empezar a correr una suerte cuando las librerías estaban cerradas y demás, de aceleración de esos procesos para no perder, para no dejar de existir. Entonces, digo, todo esto estaba, pero veníamos como surfeando la ola y ya ahora es hora como de hacernos cargo. Y como para cerrar, y ya termino la idea, me parece interesante, y yo en la exposición traía una foto de apagar Netflix y andar al teatro, de entender que en realidad no es una cosa o la otra. No, el teatro no compite con Netflix, son lenguajes completamente distintos, son lógicas de consumo completamente diferentes. Un poco eso. Bien, gracias, muchas gracias. Ahí, Sol, levantaste la mano. Sí. Estás en silencio, ¿eh? Ahí está. No, que me parece, por ahí es traer otro tema, pero a mí me parece muy importante de este proceso, como este tema de la sustracción de los cuerpos, ¿no? Como que sí, son otras formas de trabajo, pero es impactante, ¿no? Por eso esto que decía Ariel, ¿no? Poner el cuerpo 3-4 horas por día, sentirse acompañado en ese trabajo, el cuerpo-mente, ¿no? No estoy diciendo el cuerpo o la mente o la razón. Pero el encuentro con el otro, también el público, cuando está viendo un teatro en vivo y los actores en escena en vivo, hay otros procesos corporales y mentales que ocurren, que se sustraen cuando están mediados por la pantalla. Todavía no hay estudios sobre eso. Yo estudio un poco esto de teatro y ciencia cognitiva y todo para ver qué es lo que sucede en el encuentro del aquí y ahora entre los cuerpos y qué es lo que no sucede. Hay comunicación, hay emoción, hay generación de conceptos y todo mediados por la pantalla. Pero seguramente no es lo mismo ver una película que estar en el teatro a nivel comprensión de la experiencia. Y eso es importantísimo y eso es lo que hay que estar atentos a que no se transforme en algo totalmente mediado por la virtualidad y la tecnología, porque sí se está yendo, si vamos solo por ese camino, a la construcción de otro tipo de ser humano. Y ahí, no sé, hay que ver si queremos ir hacia ahí. Entonces, todos los movimientos que se hagan para generar espacios de resistencia del encuentro de los cuerpos, me parecen súper importantes, por más que sea híbrido, por más que haya pantallas, por más que haya plataformas, pero no alejarse tanto de estas prácticas tan humanas, ¿no?
Claro, un poco vinculado a lo que decía María Sol también, ¿no? Esto de no intentar el transferir la experiencia a un formato donde tal vez no... Se me vuelve más metafórico, como querer encajar algo donde tal vez no entra. Y cómo se habló mucho de formatos híbridos. Cómo construir ese híbrido que sea un en sí mismo, no que sea la pretensión de transferir una experiencia a otra, que probablemente pueda ser frustrante en algún punto. También pensaba, Sol, con lo que vos contabas, que apareció algo tal vez impensado en relación a los formatos o plataformas. Digo, de repente estabas hablando de entrenamiento con Guillermo Angelelli, físico, grupal, colectivo, y de repente hablabas de Zoom, Wix y dramaturgia de la cámara, ¿no? Como creo que algo que previamente parecía como impensado. Nicolás levantó la mano. ¿Estás en Sí, silencio? perdón, nada, sí, es solamente para entrar en todas estas ideas que son hiper interesantes, están buenísimas. Totalmente de acuerdo con lo que habló recién la compañera y con lo último que comentaste de la búsqueda del híbrido, ¿sí? Que me parece que la búsqueda del híbrido arrancó desde el comienzo de toda esta pandemia, cuando alguien hacía algo virtual, ya sea YouTube o Glitch, cualquier plataforma, mencionar que lo estaba haciendo en vivo, porque si no, era como que estaba viendo otro video más y caía en modo Netflix, ¿sí? Entonces, esta primera experiencia con las pantallas mostraban una necesidad de avisar que mirá que lo estoy haciendo en vivo en el mismo momento que vos lo estás mirando. Y pocos empezaron a armar constructos nuevos y totalmente de acuerdo con lo que decían de tratar de no caer en que esto va a suplantar a, sino que realmente sea hoy una opción. Hoy está bastante avanzado, hoy se puede hacer un streaming y competir en el mismo nivel con alguien que hace un mainstream, ¿sí? Con el mainstream de bandas de sonido, por ejemplo, o bandas sonoras. ¿Por qué? Porque yo estoy entrando de la misma manera a tu comedor, a tu casa, con el mismo sonido, me estás escuchando, que una mega empresa o Sony que se está metiendo para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como que también esta situación niveló algunas cosas, otras lamentablemente las dejó de lado. El contacto, o sea, el ir a un teatro, el ir a ver una perfo de sonido, el ir tiene un 50% de acción, de acción interhumana, ¿sí? De acción social. Entonces, eso no existe más, por lo menos ahora, ¿no? Y en este último año. Y entonces, ese vacío se trata de tapar con algo. Esos intentos me parece que no están buenos que sucedan, esos intentos de tapar algo que hoy nos está dando y fortalecer sí lo que se está dando, que es este ingreso a un hogar, ingreso a nichos o a mucha cantidad de personas, como decía recién la compañía, antes de la pandemia no todas las salas estaban llenas, o en una perfo de experimentación musical no iban 200 personas. Y hoy probablemente estamos haciendo un streaming virtual con un acceso a 100, 200 o 300 personas. ¿Sí? Entonces, fortalecer eso que se está dando, pero no tratar de tapar ni emular la interacción humana, ¿sí? El contacto humano, los ruidos humanos, el caminar, el chocarse contra alguien y eso, tratar de no emularlo. Nada, eso, solamente transmitir la experiencia. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Algo más que quieran comentar, compartir, pensar, debatir, discutir? Yo digo Ariel, tratar también de ver qué decanta de todo lo que se hizo el año pasado y qué de todo eso realmente sirve y va a quedar, ¿no? Se puede aprovechar, puede ser algo que ya nos queda en la mochila. Esto que decía Nico de la posibilidad del audio, los streamings en música y en teatro, también se podría plantear, permiten
trabajar con el sonido 3D, por ejemplo. Digo, que es algo que, para pensarlo en un sistema, en una sala, digo, tenés que tener un sistema en una sala, en un auditorio de teatro, de música, un sistema armado, físico, que, digo, ahí estamos ya pensando en un costo altísimo, o sea, estamos pensando ya no en una sala de teatro independiente, ni cerca, al menos en este momento, y el streaming con tecnología que está dentro de todo bastante al alcance, nos permite eso, permite trabajar con un audio binaural, que es, digo, para explicarlo muy fácilmente, es un sistema de audio que hace que el sonido se mueva y genere una sensación de especialidad, ¿no? Interesante porque aparece el sonido moviéndose y generando esa sensación, usando con auriculares obviamente, pero se generan algunas situaciones que desde lo técnico son interesantes y que pueden ser, como recurso poético también, pueden ser muy interesantes. Y que, repito, tienen que ver un poco con lo que va a decantar, lo que fue decantando del año pasado y de experiencias que se hicieron. Nosotros, la última edición que hicimos del ciclo online, virtual, la hicimos con ese formato de audio. Y digo, obviamente no es estar en la sala y estar escuchando eso en un sistema inmersivo con ese audio, pero es algo que permite o que permitiría un poco este formato híbrido, y es algo que me parece que se puede aprovechar, que se puede capitalizar, sobre todo por esto, porque es algo que está medianamente accesible, o que aparece como algo medianamente accesible, pensando en los circuitos activos, en los circuitos independientes. Me parece que esas cosas están ahí decantando, y hay que tomarlas y hay que aprovecharlas, pensando en esa dirección, digo, y buscar esto que decíamos, que eso no reemplace, que sea algo que esté, que sume, y que de alguna forma complemente la presencia, lo humano, el encuentro, y el encuentro real, ¿no? El encuentro con... Bien. No sé si alguien quiere sumar algo más. Bueno, un poco como en un intento de conclusiones, que no para cerrar, porque cerrar no es la idea, sino que incluso un poco queda abierto. Primero que nada, agradecerles mucho por el tiempo, por la energía, la dedicación y por el compromiso también con las temáticas y los contenidos, y con este intercambio posterior. Quedan como muchas cosas, me parece, de todas las ponencias y de todos los comentarios. También para pensar como en esta zona, como bueno, qué puntos de encuentro trajo estas dinámicas nuevas, en el sentido, bueno, lo que los chicos contaban sobre el disco colaborativo que surgió. Guillermo comentaba casi que el streaming había aparecido por un momento y parecía ser casi la única opción. Bueno, hoy que hay un mundo que un poco se está acomodando a un suceso muy, muy bisagra, histórico, que afecta también, obviamente, principalmente, bueno, en lo cultural no principalmente, pero mucho en lo cultural. Pero ahora que hay nuevas posibilidades, y que siempre un poco fue como crear a partir de lo restrictivo, esto que retomamos de lo que traía Natalia, como para pensar como, bueno, en qué aspectos sí claudicamos y en cuáles no, ¿no? Como bueno, qué cosas son, sí, inclaudicables, ¿no? Como que hay que sostenerlas.
a la vez aparece esta idea de que vino a agudizar una crisis preexistente, que es algo en lo que pareciera que todos y todas coincidimos. Y creo que ahí la idea de lo que trae María Sol de la industria cultural heredada como algo, sí, establecido como un paradigma que viene también como, que se establece como una zona de legitimación que viene también a generar fragmentaciones y marginalidades. Y pensar a partir de esto como, bueno, qué transformaciones se producen, qué posibilidades se habilitan a partir de las restricciones. Y lo que me queda a mí también mucho como pregunta es como qué se revaloriza con esto. ¿Se revaloriza el encuentro? ¿Se revaloriza la experiencia? ¿Se revaloriza el cuerpo? Como decía Sol, ¿se revaloriza la presencia? ¿Y qué formas alternativas hay, si las hay, de construir eso? También, un poco para finalizar, con la idea de generar esto que surgía de como, bueno, generar comunidad. Creo que un poco entre Natalia y María Sol enunciaban también eso. Simplemente como unos pensamientos que abren preguntas y que les comparto las inquietudes que me quedan, que no les pediré que las resolvamos acá, pero sí compartirlas, y me parece que lo valioso del encuentro también es eso, poder compartir esto y bueno, como decía Guillermo, como ver hacia dónde decanta, que ahí hay algo que será en el hacer. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias